nombre es Elena Mandel, soy psicóloga, soy terapeuta familiar sistémico y soy consultora en decodificación bioemocional. Bruce Lipton, que es un biólogo, explica en la biología de la creencia que la mayor parte de nuestros programas, de los programas más poderosos e influyentes, se graban desde los 9 meses antes de nacer hasta nuestros primeros 6 años de vida. ¿Por qué? Porque es como que de alguna manera los niños van absorbiendo todo del ambiente, creencias, mandatos, secretos, todo lo que van observando, y lo que observan se va convirtiendo en determinados programas inconscientes. Estos programas, obviamente, como son inconscientes, uno no los tiene ni siquiera registrados. Así que ahora les voy a empezar a contar dentro de las cosas que me han preguntado. Voy a empezar por 2 temas que están relacionados entre sí. Uno es la dependencia emocional y el otro son las adicciones. Entiendo que son temas que les van a importar a todos, porque de alguna manera siempre va a haber alguna resonancia donde cada uno se sienta un poco tocado, ¿no? Porque la bioemoción es eso, justamente, es que hay una parte biológica y hay una emoción que ha quedado bloqueada. Todos estos bloqueos que nosotros tenemos a nivel emocional es como una energía que no fluye, que no sigue su curso, y esto se manifiesta de distintas maneras. Ahora les voy a hablar un poco de la dependencia emocional, que es ni más ni menos que la adicción al amor. Es un estado psicológico que se manifiesta en las relaciones interpersonales, tales como familia, pareja, amistades. Las características de la dependencia emocional es que son relaciones inestables, destructivas, con un fuerte desequilibrio, donde el dependiente se somete, idealiza y magnifica al otro. Y también hay un síndrome de abstinencia, ¿no? Porque son relaciones bastante tóxicas, conflictivas, la gente suele separarse y luego por este síndrome de abstinencia hay un deseo de retomar este vínculo, pese a que sabemos que este vínculo va a ser doloroso. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Las resonancias que hay en nuestro inconsciente familiar. ¿Cuáles son las creencias originales, ¿no? que genera uno de sí mismo? Que no es lo suficientemente bueno, que no es lo suficientemente maravilloso o puro, o lo suficientemente digno. La sensación es que al dependiente le falta algo. La pregunta es entonces, ¿de dónde sale esta idea, esta necesidad, esta carencia? Porque lo que se suele dar es que hay mucha gente que busca relaciones serias y mucha gente que busca relaciones sin compromiso. Lo cierto es que hay un equilibrio dinámico, ¿no es cierto?, entre el que quiere algo serio y el que no quiere compromiso. El que no quiere compromiso, básicamente, lo que tiene es miedo a sufrir. Entonces, como no quiere sufrir, prefiere mantenerse distante. El que quiere algo serio, primero los invito a replantearse, ¿no? Es mejor aspirar a una relación sana que a una relación seria. Pero las relaciones serias muchas veces son aburridas. Entonces, las personas mayormente lo que quieren es relaciones duraderas, relaciones estables, y a esto la confunden con seriedad. Entonces, en este equilibrio, ¿no? Freud hablaba de la metáfora de los erizos. Los erizos son unos animalitos muy pinchudos que en el invierno, cuando hace frío, se acercan para darse calor, pero una vez que están muy cerca, el contacto hace que los erizos afloren, entonces se lastiman. Como se lastiman, vuelven a tomar distancia, y como vuelven a tener frío, se vuelven a acercar. Esto hace que uno se mantenga en este equilibrio dinámico entre me acerco, me alejo, y que luego se va perpetuando en estos vínculos
de alguien que quiere tener el control, ¿no? Porque esta gente que quiere una relación seria, básicamente estamos hablando de vínculos de apego, donde uno lo que quiere es saber que el otro va a volver, que va a volver a la noche, mañana, la semana que viene, a qué hora, que piensa todo el tiempo en una. Bueno, las personas pueden ser a veces un poco altamente demandantes en esta necesidad de apego, ¿no? Porque hay justamente una dependencia del otro que está obviamente sobreestimado, porque pensar que necesitamos a un otro es pensar que a nosotros nos falta una parte, y no necesariamente esto es así. Les voy a dar unos tips de autoobservación si son personas dependientes emocionales o personas que tienen conflicto a la hora de establecer relaciones de pareja o relaciones de amistad, relaciones duraderas. Entonces lo que hay que buscar en nuestro proyecto Sentido, ¿no? Que es los 9 meses antes de nacer, a nuestros primeros 6 años de vida, es qué pasó entre mis padres cuando estaban gestándome, cuál era el ambiente emocional, estresante que viví en los primeros 6 años de vida. Como siempre hablo de mí, que soy la persona que más conozco. Bueno, a mis 2 años se han muerto mis 2 abuelos, a mis 6 años se ha muerto mi papá, es decir, que mi ambiente emocional fue de abandono, de soledad, de pérdida, de tristeza, de estoy solo. ¿Qué palabras se utilizaban constantemente en casa? Hay que ver si mi padre estaba en casa o estaba siempre afuera, si trabajaba, si no trabajaba, qué diálogos tenían entre ellos, cuáles eran los motivos de discusiones entre las familias. En mi caso, cuando yo era chica, los niños no podían enterarse de lo que pasaba entre los adultos, entonces los adultos hablaban a solas, o recuerdo que mis padres salían a caminar y hablaban lejos del alcance del oído, ¿no? de los hijos. ¿Qué cosas me decían como si fueran ley? ¿Cuáles eran las relaciones entre mis padres y sus propios padres? Y bueno, es importante saber, gente, que lo que pasó no se puede cambiar, que si tu madre no te deseó o tu papá no te deseó, o de pronto llegaste en un momento y no supieron qué hacer con vos, rechazado, es muy probable que te hayan dicho que no te esperaban, que no te querían tener. También es muy probable que tus padres sientan culpa por esto, y no quiere decir que no te esperaban, que no te quisieron nunca. Simplemente que a veces las situaciones no se dan como uno las planea, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el nacimiento de muchos niños en esta situación de COVID, de aislamiento, muchos papás planificaron los nacimientos de sus hijos con muchas ganas, muchas expectativas, y tal vez con planes de que esos niños irían a la guardería o irían a un jardín maternal, porque hay situaciones laborales que son apremiantes. Bueno, todo esto se ha dado vuelta. Esto en cuanto a la dependencia emocional, a lo que es la adicción al amor. Ahora voy a hablar un poco de las adicciones, un poco más ampliada, ¿no? Las adicciones siempre tienen que ver con la necesidad de la compañía de mamá para enfrentar un reto. Hay un resentir, que es que yo no soy capaz de afrontar una situación. Todas las adicciones esconden algo, y la adicción lo que hace es evitar el contacto con la emoción. Puede ser que se trate de un vacío existencial, de falta de amor, de sentirse solo, de estar desconectado de nuestro ser superior. Nuestra realidad nos hace sufrir, y la adicción enmascara ese sufrimiento de forma temporal, ¿no? Porque luego lo recrudece. En toda adicción hay un programa de muerte y de autodestrucción.
está relacionado con lo no dicho, como que no tengo derecho a expresarme. Ahora les voy a hablar de distintos tipos de adicciones más allá de las drogas. La adicción al trabajo. A ver cuántos se sienten identificados con esta. Es un conflicto de abandono, es la creencia de que yo soy lo que hago y es la necesidad de reconocimiento de mamá y de papá. O de mamá o de papá o de ambos. Hay un conflicto de carencia afectiva, hay una necesidad de demostrar a mis padres que sí sirvo. La avaricia también es una adicción, es la adicción a acumular dinero. Tiene que ver con un conflicto de reserva del pedazo, del bocado. El bocado es todo lo que uno logra meterse en la boca, ¿no? Todo el alimento, ya sea alimento real, emocional. Entonces en la avaricia lo que hay es un programa de que si yo doy lo que tengo, me quedo sin nada para mí. La adicción al éxito es un conflicto de abandono y reconocimiento. Mamá me abandonó o no me reconoció, o papá no me reconoció. La ludopatía, la adicción al juego, también tiene un programa de abandono y de reconocimiento. Hay una necesidad de ganar el amor de mamá. Los coleccionistas también tienen un conflicto de desvalorización, hay un sentimiento de no estar completo, de no sirvo, me completo con mis colecciones. Y lo que hay en los coleccionistas es un conflicto con los objetivos. Después tenemos el afán por los récords, que tiene que ver también con la desvalorización, con el deseo y la necesidad de demostrar que puedo ser el mejor en algo. La adicción a la información, esta es una adicción que hoy por hoy es un gran problema para muchos, porque la creencia es que sin información no soy nada. Hay un conflicto de falta de reconocimiento. Así que los adictos a la información muchas veces son todólogos, son gente que sabe absolutamente de todo, pero también hay gente que tiene como una gran compulsión por estar informado, ya sea del pronóstico de lo que pasa en otros países, de lo que pasa acá, de cuántos muertos hay. Y bueno, hay que ver, ¿no?, cuál es el tipo de información que uno está acumulando y para qué sirve. Después tenemos la adicción al sexo, que tiene que ver también con conflictos de abandono, con la necesidad de volver a la madre o al padre, de tener su protección. Hay una incapacidad de proporcionarse placer uno mismo, pero también hay como un programa inconsciente de que no soy producto del amor, soy producto del placer, ergo fui concebido en pecado. Así que todo aquel que se sienta culpable, ¿no es cierto?, y con dificultades en lo referente a la sexualidad, hay que evaluar si hay algún tipo de estos conflictos. En cuanto a las drogas, la marihuana, la marihuana o María sale de la madre tierra, es una planta o una flor que se consume sin procesar. Sepan que en el útero materno el útero segrega un cannabinoide, que es la anandamida. Y en la adolescencia, que es cuando generalmente se inician los consumos de marihuana, hay lo que sería como un segundo nacimiento. Después el tema de la adicción a la morfina tiene que ver con no soporto el sufrimiento, la adicción con el hashish, con conflictos ligados con asesinatos y guerras. Y la cocaína es un conflicto de miedo a interactuar socialmente, ligado a un deseo de hacerlo y no saber. Hay un conflicto con un padre que me agobia, me aplasta, me desvaloriza. Quiero reemplazar a mi padre. Los invito a compartir. Muchas gracias por acompañarme. Gracias, gracias, gracias.